生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 31 al 35. Dentro de la habitación, tras escapar por poco de los terroristas, Mark y Chris ayudaron al profesor Dan a sentarse en una silla. Se veía cansado y herido. Emily, la novia de Mark, se apresuró a ayudar también, con las manos temblando de alivio. Al ver a sus alumnos sanos y salvos, el profesor Dan sintió un profundo alivio. Una leve sonrisa asomó en sus labios y murmuró: "Ahora que sé que están bien, puedo descansar en paz". Profesor Dan, dijo Mark con urgencia, sacudiéndolo suavemente. Pero para su consternación, el profesor Dan no respondió. A Mark se le encogió el corazón al darse cuenta de que el profesor Dan no despertaba. Con manos temblorosas, Mark apoyó suavemente la cabeza sobre el pecho ensangrentado del profesor Dan, ignorando las manchas mientras sus pensamientos lo consumían. No, por favor, no te mueras, suplicó Mark desesperadamente, con la voz llena de angustia. Pero a pesar de las súplicas desesperadas de Mark, el profesor Dan permaneció inmóvil y en silencio. Su pecho ya no subía ni bajaba con la respiración, y la calidez de la vida había desaparecido de su cuerpo. Las lágrimas corrían por el rostro de Mark al aceptar la dolorosa verdad. El profesor Dan había fallecido. Chris apenas podía encontrar las palabras para hablar. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Mark luchaba por recomponerse, mientras las lágrimas le corrían libremente. Pato, el profesor Dan, Pato, murió, logró decir Mark entre sollozos. Emily se llevó las manos a la boca, conmocionada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No, susurró, apenas audible por encima del llanto colectivo. No puede ser, no puede haberse ido. Chris negó con la cabeza, incapaz de aceptar la verdad. Pero él estaba aquí, murmuró, con la voz temblorosa por el dolor. No puede dejarnos así. Mientras los alumnos asimilaban la dura realidad de su pérdida, un profundo silencio reinaba en la sala, roto solo por los débiles sollozos ahogados. Cada alumno lidiaba con sus propias emociones, intentando aceptar la repentina ausencia de su querido profesor. Fue un momento de profunda tristeza, compartida por todos, mientras afrontaban la dolorosa realidad de su ausencia. De repente alguien apareció frente a ellos diciendo: ¿qué está pasando? La voz de Spider-Man temblaba de emoción al aparecer repentinamente frente al aula. ¿Por qué se ha ido? Antes de este incidente, ahí están, pero espera, ¿quién es ese? Entonces, un pensamiento escalofriante me asaltó. No, Ki, él está muriendo. No, ya no puedo sentir Ki. No, alguien murió. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de que alguien había perdido la vida. Mientras me balanceaba entre la niebla, la preocupación me invadía. El debilitamiento del ki que había percibido antes había desaparecido por completo, y me golpeó con fuerza. Alguien había muerto. Sentí un peso enorme en el estómago, una sensación de malestar interno. Desesperado, le pedí ayuda al sistema de IA. «Sistema, ¿puedes identificar al hombre que murió?», pregunté con voz urgente mientras seguía balanceándome en el aire. «Lo siento, anfitrión», respondió el sistema de IA con tono de disculpa. «Si no puedes percibir su ki, entonces ya no puedo comprobar su estado, anfitrión». Apreté los dientes con frustración, sabiendo que sin la ayuda de la IA, identificar a la víctima sería mucho más difícil. Pero no podía dejar que eso me afectara. Mientras me balanceaba entre la espesa niebla, sentí una gran preocupación en el pecho. «Por favor, que todos estén bien», murmuré en voz baja, apenas oyendo mi propia voz por encima del viento que me azotaba. Al llegar, vi a todos llorando. Mark, Chris, Emily y el resto de los estudiantes estaban agrupados, con lágrimas corriendo por sus rostros. Y allí, tendido en el suelo, estaba nuestro profesor de matemáticas, el profesor Dan. Pero algo no cuadraba. Ya no sentía su energía vital.
Fue entonces cuando me di cuenta de que se había ido. Sentí un nudo en el estómago al acercarme, con la mente llena de confusión. ¿Qué está pasando? Pregunté en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido? Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Tenía que ser fuerte por mis amigos y compañeros. No podía dejar que supieran quién era en realidad, no ahora, no así. Así que me quedé allí, llorando en silencio la pérdida del profesor Dan. Era una persona importante en nuestra comunidad. La voz de Mark temblaba de emoción mientras hablaba. Spider-Man, ¿has visto a un chico con el pelo amarillo, peinado como cortinas? Cuando Mark preguntó por el chico del pelo rubio, me sentí culpable. No podía decirle que yo era ese chico, Michael Wilson. Así que inventé una historia, diciendo que el chico estaba a salvo en el aula. No te preocupes, le dije a Mark, intentando sonar tranquila. El chico del pelo rubio está bien. Me pidió que viniera a buscarlos. Aunque no era cierto, lo dije para que Mark y los demás se sintieran mejor. Estaban todos muy tristes por lo sucedido. Mark, alto y delgado, que parecía a punto de llorar, se dejó caer al suelo. Sus gafas se empañaron por las lágrimas. Gracias, Spider-Man, dijo, apenas pudiendo hablar de tanto llorar. En ese triste momento, Emily Hawkins también estaba allí. Es la chica del pelo verde y los ojos azul brillante. Normalmente es alegre, pero hoy se veía muy triste. Su cabello rizado le caía sobre la cara, que estaba mojada por las lágrimas. Nos escuchaba hablar, con una expresión a la vez triste y agradecida. Y allí estaba Chris Hilton, su delgado cuerpo tenso por las emociones, su cabello negro y despeinado un poco húmedo por las lágrimas que había derramado entonces. Se esforzaba por no mostrar su tristeza, manteniendo los labios apretados mientras luchaba por contener sus sentimientos. Mark dijo, con desesperación en su voz, suplicando. Por favor, Spider-Man, tienes que salvar al profesor Thomas. Se está enfrentando al tipo que mató al profesor Dan. Chris intervino de repente, con la mirada seria y un atisbo de lágrimas. Spider-Man, haz que pague por lo que ha hecho, instó, con la voz llena de determinación. Lo haré, le aseguré, firme en mi decisión. Con un gesto decidido, añadí. Me aseguraré de ello. Intentando localizarlos usando mis sentidos de ki, me balancé a través de la niebla hasta donde estaban. Sistema, ¿puedes mostrarme su estado? Pregunté, con la esperanza de obtener alguna información sobre las habilidades del enemigo. El sistema de IA respondió con prontitud, mostrando los formidables atributos y habilidades de Horde-2, incluyendo su fuerza y resistencia mejoradas gracias al vibranio. Estado: nombre. Horde-2. Edad. 32. Nacionalidad. Estadounidense. Atributos. Fuerza. 32, 80 debido al vibranio, agilidad. 42 resistencia. 34, 82 debido al vibranio, carisma. 30 suerte. 20 resistencia. 50 reflejos. 41 habilidades. Mayor fuerza y resistencia, experiencia en combate, experiencia mecánica, intimidación, redirección de la energía cinética. Habilidades técnicas. Competencia en vibranio. Nivel de dominio boxeo. Nivel maestro más allá. Horde-2, es demasiado fuerte, sobre todo con ese vibranio, murmuré para mí mismo, sintiendo una oleada de aprensión. Incluso para mí. Al darme cuenta de que necesitaba igualar su fuerza, le indiqué al sistema que añadiera 100 puntos de experiencia a mi fuerza y 100 a mi agilidad. Cuando las mejoras surtieron efecto, sentí una nueva oleada de poder recorrer mi cuerpo. Estado: nombre. Michael Wilson, anteriormente Jonathan Anderson, nacionalidad. Estadounidense. Edad. Físicamente. 15 años. Mentalmente. 27 años. Atributos. Fuerza. 67 agilidad. 55 resistencia. 58 resistencia. 53 inteligencia. 58 reflejos. 40 carisma. 30 suerte. 28. Habilidades. Mejora el sentido arácnido, mejora la capacidad de trepar por las paredes, mejorar la huevo orgánica, mejora tus habilidades de detective.
Sentido del ki. Puntos disponibles. Puntos de experiencia. 0 puntos de compra. 520.000 puntos. Habilidades técnicas. Boxeo. Nivel maestro taekwondo. Nivel maestro kung fu. Nivel maestro sistema. Nivel máster lucha callejera. Nivel maestro, pero no fue suficiente. Necesitaba más potencia para tener alguna posibilidad contra Gordos. Mientras me balanceaba por los pasillos, le pregunté en silencio al sistema: ¿puedes convertir mis puntos de tienda en puntos de experiencia? Mientras le suplicaba al sistema que convirtiera mis puntos de tienda en puntos de experiencia, una sensación de desánimo se apoderó de mí cuando rechazó mi petición. Lo siento, anfitrión. El sistema Spider-Man carece de esa capacidad. Es imposible, respondió el sistema, y su tono mecánico no hizo sino aumentar mi frustración. Mi corazón se hundió aún más al darme cuenta de que era imposible. Pero necesito esos puntos, protesté, con la voz teñida de desesperación. Los necesito para subir de nivel, para ser más fuerte. Sin embargo, anfitrión, usted tiene la opción de utilizar sus puntos de tienda para obtener puntos de experiencia prestados, explicó el sistema de IA. Respondí. Entonces, ¿con pedir prestado te refieres a que es temporal? Sí, anfitrión. Puedes obtener puntos de experiencia temporalmente usando tus puntos de la tienda, aclaró el sistema de IA. La idea me interesó, pero cuando escuché cuánto costaría, me sorprendió. ¿Cuánto necesito gastar para pedir prestados 200 puntos de experiencia? Pregunté, esperando que no fuera demasiado caro. El sistema de IA dijo: anfitrión, necesitas 1.000.000 de puntos de tienda. La respuesta del sistema me cayó como un jarro de agua fría, haciéndome dar cuenta de lo mucho que costaría. ¿Por qué es tan caro?, exclamé, con la frustración a flor de piel. No tengo suficiente dinero para eso y, me lamenté, sintiendo el peso de mis limitaciones económicas oprimiéndome. Era como un enorme obstáculo que me impedía ser más fuerte. Sistema de IA. Al fin y al cabo, se trata de atributos, anfitrión, pero no te preocupes. Es la primera vez que lo haces. Tienes una prueba gratuita, anfitrión. Puedes tomar prestados hasta 400 puntos de experiencia sin cargo. Sintiendo más determinación que nunca, decidí intentarlo. Lo haré, pensé, preparándome para cualquier desafío que viniera. Tengo que hacerme más fuerte, pase lo que pase, murmuré en silencio. En una decisión audaz, opté por potenciar mis propias habilidades, canalizando puntos de experiencia hacia mi fuerza y resistencia para igualar las formidables capacidades de Gordos. Con estas habilidades adquiridas, estaba listo para enfrentarlo cara a cara. Sistema, suma 130 puntos de experiencia a mi fuerza y otros 220 a mi resistencia, ordené, sintiendo la oleada de poder recorrer mis venas. Luego, asigna los puntos restantes a mis reflejos. Después susurré: estado, para comprobar mi nivel de fuerza. Esto fue lo que mostró. Nombre: Michael Wilson, antes Jonathan Anderson, nacionalidad: estadounidense. Edad: físicamente, 15 años. Mentalmente, 27 años. Atributos: fuerza, 80, temporal, agilidad, 55. Resistencia, 80, temporal, resistencia, 53. Inteligencia, 58. Reflejos, 45, temporal, carisma, 30. Suerte, 28. Habilidades: mejora el sentido arácnido, mejora la capacidad de trepar por las paredes, mejorar la web orgánica, mejora tus habilidades de detective. Sentido del ki. Puntos disponibles. Puntos de experiencia, 0 puntos de compra. 520.000 puntos. Habilidades técnicas. Boxeo. Nivel maestro taekwondo. Nivel maestro kung fu. Nivel maestro sistema. Nivel máster lucha callejera. Nivel maestro. Con mis atributos mejorados, me sentí preparado para enfrentarme a Gordos, confiado en mi capacidad para igualar su fuerza y resistencia. Ahora puedo enfrentarme a él, incluso con su vibranio, declaré, con una determinación que ardía en mi interior. Mientras conservé mi resistencia al 80% y mi agilidad y reflejos para esquivar sus ataques, puedo ganar.
Mientras me preparaba para el enfrentamiento, una mezcla de emociones se arremolinaba en mi interior. Determinación y una firme resolución de proteger a mis amigos y derrotar al enemigo que amenazaba la vida de las personas. Mientras tanto, con un movimiento rápido, Thomas Ayoai sacó una bomba de humo de su cinturón multiusos. Con destreza, la arrojó al suelo, cubriendo al instante la zona con una espesa nube de humo que dificultaba la visibilidad. El denso humo envolvió el espacio, impidiendo que nadie viera o se moviera con claridad. Hombres, disparen donde sea. Disparen. La orden de Horde resonó en la habitación llena de humo mientras sus secuaces se apresuraban a seguir las órdenes, disparando a ciegas en la densa niebla. Aprovechando el caos, Thomas sacó rápidamente su arma y apuntó con precisión. Apretó el gatillo y disparó 3 veces contra los secuaces. 2 de ellos cayeron al instante, mientras que el tercero gritó de dolor, sujetándose con fuerza el brazo herido. TSK, fallé. Parece que la edad me está afectando, murmuró Thomas para sí mismo mientras evaluaba rápidamente la situación. Al revisar su arma, se dio cuenta de que no tenía munición. Sin balas, pensó, sintiendo una punzada de urgencia. Por suerte, Thomas sacó rápidamente otra pistola de su cinturón. Revisó la munición y vio que solo quedaban 13 balas. El tiempo se acababa. Thomas Ayoai evaluó rápidamente la situación, consciente de que el tiempo apremiaba. Con solo 13 balas en su segunda arma, debía aprovechar cada disparo al máximo. Sus años de experiencia como el ángel habían perfeccionado su capacidad de adaptación y pensamiento estratégico en momentos de crisis. Mientras Thomas seguía luchando, su destreza con las armas era impresionante. Apuntaba con precisión y abatía a sus enemigos uno tras otro. A pesar del cansancio y la edad, no flaqueaba. Eliminó a 7 de ellos con sus balas, dando en el blanco con precisión. Con su último disparo, acertó al que había fallado antes, acabando con un total de 10 secuaces de Horde. De repente, su viejo cuerpo se quejó con cada paso, y no pudo evitar lamentar su juventud perdida. Mierda, me duelen las piernas, si tan solo estuviera en mi mejor momento, podría derrotar a estos jóvenes, murmuró entre dientes, mostrando su frustración. De repente, un dolor agudo le recorrió la pierna al ser alcanzado por una bala, lo que le hizo tropezar y agarrarse la herida. ¡Ah! Gruñó, sintiendo como la agonía se extendía por su cuerpo mientras caía al suelo, herido e indefenso. Cuando el humo comenzó a disiparse, revelando la escena ante él, Thomas se encontró cara a cara con Horde, el cerebro detrás del caos. Horde sonrió con sorna, pero en lugar de sentir miedo, Thomas se sintió aún más decidido a detenerlo. Eres un verdadero fastidio, se burló Horde, con la voz cargada de ira. Mataste a 10 de mis secuaces, y ahora solo me quedan 10. Esto es todo para ti, viejo. Justo cuando Horde estaba a punto de asestar su golpe final, sus secuaces fueron arrastrados repentinamente uno por algo invisible. Thomas quedó asombrado y confundido al verlos caer al suelo inconscientes. ¿Qué está pasando?, exclamó Horde, con el rostro contraído por la confusión mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Al mirar a su alrededor, vio a sus secuaces tendidos en el suelo, inconscientes. Todo había ocurrido tan rápido que no podía entender cómo los habían derrotado con tanta facilidad. Entonces, mientras una fuerza invisible apartaba a Thomas de la situación en la que se encontraba, divisó un emblema familiar en la espalda del justiciero. El logo de una araña. Su forma azul oscuro resaltaba sobre el traje negro del justiciero. De repente, Thomas comprendió quién era aquella misteriosa figura. Tú eres el nuevo justiciero de esta ciudad, exclamó Thomas, con la voz llena de sorpresa al ver a la figura enmascarada frente a él. No podía creer lo que veía. Una mezcla de respeto y recuerdos lo invadió. Este encuentro le trajo a la memoria sus días como justiciero conocido como el Ángel, luchando por la justicia en la ciudad. Entonces Thomas se quedó sin palabras al darse cuenta de que estaba cara a cara con el nuevo y famoso justiciero llamado Spider-Man. Spider-Man, vestido con su clásico traje negro con el símbolo de la araña, se enfrentó a Horde con determinación. Su máscara ocultaba su identidad, pero se veía seguro y fuerte.
Thomas observó al justiciero enmascarado con una mezcla de sorpresa y admiración. A lo largo de los años como el ángel, se había encontrado con muchas personas que luchaban por la justicia a su manera, pero ver a este nuevo héroe en acción despertó algo profundo en su interior. Tú eres el nuevo justiciero de esta ciudad, comentó Thomas, con un tono de sorpresa en la voz al ver a Spider-Man. La idea de un vigilante patrullando las calles le resultaba intrigante y a la vez inquietante, recordando cómo en el pasado las fuerzas del orden casi se aprovechaban de su bienestar. Después de todo, la autoridad a principios del siglo XX era un verdadero fastidio para Thomas. Algunos eran corruptos y abusaban de su poder para perjudicar a los ciudadanos comunes. Incluso me peleé con esa gente en mi época, reflexionó Thomas, con el rostro ensombrecido por una expresión sombría mientras los recuerdos de conflictos pasados volvían a su mente. Entonces Spider-Man asintió solemnemente, su máscara ocultando cualquier expresión visible. Sí, lo soy, confirmó, su voz ligeramente amortiguada por la máscara. Señor Ángel, continuó Spider-Man, sorprendiendo a Thomas por la familiaridad del título. Thomas se quedó atónito, con la sorpresa reflejada en su rostro. A pesar de haberse retirado de sus actividades de justiciero hacía más de 11 años, no esperaba que nadie aún recordara su alias. ¿Cómo supiste quién soy?, preguntó Thomas, con la voz llena de genuina curiosidad. Punto de vista del protagonista. Dudé un instante antes de responder. Bueno, vi algunos artículos antiguos sobre sus actividades como justiciero a principios del siglo XX, explicó con tono pensativo. Y al verlo ahora, a pesar de su edad, reconocí el parecido, señor Ángel. Bueno, es solo una tontería que me inventé. La verdad es que lo reconocí gracias a mi sistema Spider-Man. Hace meses, cuando me enteré de la llegada de un nuevo profesor de educación física, pensé. Bueno, no podía revelarle mi sistema Spider-Man al señor Ángel, ¿verdad? Retrospectiva, hace meses, al entrar al gimnasio, preparándome para la clase de educación física, empecé a pensar en lo diferentes que podrían ser las cosas aquí respecto a lo que conocía. Verán, en mi mundo, en 1947, la gente mayor decía que la educación física era muy dura comparada con la era moderna. Pero no estaba seguro de si sería igual en este mundo. Eso era lo que pensaba mientras me dirigía al gimnasio. De repente, Mark me saludó, acompañado de Chris y Emily. Hola, Michael. He oído que va a venir un nuevo profesor de gimnasia para sustituir al viejo señor Bond, me informó Mark con entusiasmo. Espero que no sea tan severo como el señor Bond. Sus ejercicios son realmente duros, comentó Chris. Eres un vago, Chris replicó Mark, provocando una risita juguetona en Emily. Suspiré y los observé bromeando, lo cual me pareció gracioso. De repente, apareció el nuevo profesor de educación física. Buenas tardes, clase, anunció el nuevo profesor de educación física, con una voz que resonó por todo el campo. Soy el entrenador Thomas. Espero disciplina, dedicación y trabajo en equipo de todos y cada uno de ustedes. Juntos, nos convertiremos en los mejores atletas que esta escuela haya visto jamás. Chris arqueó una ceja, intercambió una mirada con Mark y murmuró entre dientes. Parece que nos espera un viaje difícil, muchachos. Cuando vi al nuevo profesor de educación física, tuve la sensación de que era muy fuerte. Así que, sin dudarlo, le pedí al sistema Spider-Man de mi cabeza que lo investigara. Sistema, ¿puedes comprobar su estado?, me pregunté en silencio. La respuesta del sistema fue clara, destinada únicamente a mis oídos. Afirmativo, anfitrión. Iniciando estado completado. Estado. Nombre. Thomas Ayoway, antiguo justiciero conocido como el Ángel, edad. 69 atributos. Fuerza. 40, antes 100, agilidad. 42, antes 120, resistencia. 45, antes 130, carisma. 50, antes 150, suerte. 80, antes 120, resistencia. 46, anteriormente 120, nota.
Los atributos se han reducido para reflejar su edad, ya no está en su mejor momento. Habilidades. Habilidades de detective, carisma y liderazgo, mayor fuerza y resistencia, inmunidad a las toxinas, combatiente, experto, sigilo e infiltración, experto en aparatos y equipos. Habilidades técnicas. Acróbata. Nivel maestro superior, competencia con armas. Nivel maestro superior, santo cielo. Es Thomas Ayoai, también conocido como el Ángel en Marvel Comics. Thomas Ayoai, conocido como el Ángel, nació a finales de la década de 1870 y es considerado uno de los primeros superhéroes creados por Marvel. Hizo su primera aparición en Marvel Comics 1 en 1939. El Ángel luchó contra el crimen usando sus habilidades acrobáticas y agilidad durante finales del siglo XIX y principios del XX. Se enfrentó a villanos formidables durante este tiempo e incluso formó un grupo de tipos duros en la década de 1940. Sin embargo, en este universo de Spider-Man, parece que en lugar de continuar con sus esfuerzos heroicos, se convirtió en maestro y se retiró. Por lo tanto, concluyó este dilema porque no hay Shield ni Vengadores, lo que significa que no hay villanos relacionados con el Capitán América y otros personajes de los Vengadores o Shield. Mientras pensaba en mi explicación, el señor Thomas me interrumpió repentinamente, pillándome desprevenido. Thomas soltó una risita, decidiendo dejar el asunto de lado por ahora. De acuerdo, dijo, mirándome con complicidad. Pero centrémonos en la situación actual. Tenemos un enemigo común al que enfrentarnos. Y también, llámame señor Thomas. Ya no soy el Ángel, aclaró. Asentí con la cabeza, aliviado de haber superado aquel momento incómodo. Entonces vi a Hordos, el tipo detrás de todo este lío, mirándome fijamente. Parecía sorprendido y furioso a la vez. Me di cuenta de que no esperaba verme, al nuevo héroe de la ciudad. Tú eres el que se ha estado entrometiendo en nuestros planes, espetó Hord, con la voz cargada de desdén y asco. Me miró fijamente a la cara, oculta tras la máscara, con furia. ¿Nuestros planes? Repetí, curiosa por saber a qué se refería Hord. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Hord miró a su alrededor para ver qué había pasado. Bueno, ahora que estás aquí ya no importa, se burló Hord, con un tono cargado de malicia. Me alegra poder matarte aquí mismo, haciéndole un favor a mi jefe. Sus palabras me helaron la sangre, pero me negué a dejar que el miedo me dominara. Al fin y al cabo, al ver sus estadísticas, era fuerte. Más fuerte que cualquiera contra quien hubiera luchado antes. Si hablamos de jefes finales, sin duda pertenece a esa categoría. Los enemigos que combatí entonces eran simples carne de cañón. Pero ahora, frente a Hord, sabía que debía superar mis límites y estar a la altura del desafío. Con férrea determinación, me preparé para enfrentarme a Hord, consciente de que la seguridad de la escuela y sus habitantes dependía de mis acciones. Tu jefe no estará nada contento cuando se entere de lo mal que ha salido este plan, repliqué con voz firme y alta. Y no te dejaré hacerle daño a nadie más. Además, estoy bastante segura de que no le hará ninguna gracia la factura de la limpieza de todos estos matones inconscientes. ¿Sabes lo difícil que es sacar a unos tipos desmayados de la alfombra? Hord fulminó con la mirada mi broma, su brazo de vibranio brillando ominosamente. ¿Crees que esto es una broma? Gruñó, su frustración evidente. Te mostraré el verdadero poder del vibranio. Una sonrisa burlona asomó en mis labios, oculta tras mi máscara. Oh, he oído hablar del vibranio, respondí con un toque de humor irónico. Incluso me compré una espátula recubierta de vibranio en casa. Es una maravilla para voltear panqueques y esquivar golpes. ¡Qué práctico! Nota del autor. Esta frase que añadí tiene un aire de los años 40, algo así como un cacharro práctico, pero un viaje duro y accidentado, muchachos, pero ahora que me doy cuenta, tal vez no debería cambiar el texto al lenguaje de los años 40. Y si algunos de ustedes no entienden esas palabras complejas de esa época, así que he decidido mantener el texto moderno. Imaginen que los diálogos de los personajes son de los años 40. Disculpen si la conversación o el texto parecen contemporáneos en lugar de los años 40. Imaginen que son de esa época.
Avísenme en los comentarios si quieren que lo cambie a diálogos de los años 40 o no. Gracias por su comprensión. Paz, chicos. De vuelta a la escena mientras Hort se abalanzaba sobre mí con el brazo en alto, listo para un potente golpe, me preparé para el inevitable choque. Mientras tanto, fuera de la escuela, el capitán Edward Wilson llegó al lugar y se unió a sus compañeros, entre ellos Kevin Bridgette, en la implacable batalla contra los terroristas. Las balas volaban de un lado a otro mientras ambos bandos intercambiaban disparos, cada uno luchando por obtener la ventaja. El estruendo de los disparos llenaba el aire, mezclado con gritos y alaridos, mientras la batalla continuaba con ferocidad. «Capitán, son demasiados», gritó Kevin Bridgette por encima de la cacofonía de los disparos, con la voz tensa por la urgencia mientras intercambiaba disparos con los terroristas. El capitán Edward Wilson miró a su alrededor, escudriñando el caótico campo de batalla. «Todavía necesitamos más refuerzos, pero parece que no van a llegar», respondió, con evidente frustración en su tono. «¿Qué? ¿Por qué, capitán?», insistió Kevin, frunciendo el ceño con confusión. El capitán Ed dejó escapar un profundo suspiro, con semblante serio. «El vicecapitán se llevó a la mitad de nuestros oficiales para desmantelar una importante organización criminal en otro distrito», explicó con voz teñida de resignación. «Ya sabes, en los barrios bajos». Los ojos de Kevin se abrieron de par en par al darse cuenta de lo grave que era la situación. No tenían suficiente ayuda y no venía nadie más a ayudarlos. Sentían que estaban en serios problemas. Kevin miró al capitán Ed, con la preocupación reflejada en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora, capitán?», preguntó con la voz temblorosa por el miedo. El capitán Ed le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Kevin, con expresión decidida a pesar del caos que los rodeaba. «No te preocupes», dijo, intentando calmar a su compañero, «Spider-Man está dentro del aula». «¿Spider-Man?». Los ojos de Kevin se abrieron de par en par con sorpresa, un destello de esperanza brillando en su mirada. «¿El nuevo justiciero de la ciudad?». El capitán Ed asintió con firmeza. Su mirada era inquebrantable. «Sí», respondió con voz firme y contundente. «Parece que tendremos que confiar en él por ahora, hasta que derrotemos al terrorista que tenemos delante». El capitán Ed no dejaba de preocuparse por su hijo, Michael, atrapado en la escuela durante todo este caos. «Spider-Man, por favor, salva a mi hijo, Michael», suplicó en silencio, sintiendo miedo y esperanza a la vez. Kevin sentía mucho miedo por su hijo y su esposa, Ken y Olivia, que estaban atrapados en medio de todo ese peligro. «Spider-Man, te lo ruego», pensó, sintiendo una urgencia inmensa. «Por favor, salva a mi hijo, Ken, y a mi esposa Olivia». Como mi telaraña no era lo suficientemente fuerte como para retenerlo, me di cuenta de que tenía que dejarlo inconsciente para ganar. Mientras Hort se abalanzaba sobre mí, con el brazo en alto para un poderoso golpe, me preparé para el inevitable choque. Su brazo de vibranio brillaba amenazadoramente en la penumbra, demostrando su inmenso poder. Comprendí que debía tener cuidado. Un error aquí podría dejarme gravemente herido, o incluso algo peor. Mientras Hort acortaba la distancia entre nosotros, lanzó una serie de puñetazos, cada uno demostrando su destreza en el boxeo. Su golpe con la palma de la mano iba dirigido a mi pecho, pero lo esquivé rápidamente hacia un lado, evitando el impacto por poco. Luego lanzó un golpe de martillo, pero me agaché con agilidad, escapando justo a tiempo y sintiendo la brisa que pasaba por encima de mí. Con el cuerpo aún en movimiento, Hort lanzó un puñetazo amplio y curvo dirigido a mi cabeza. Reaccioné rápidamente y me aparté justo a tiempo para evitar el golpe. Al girarse para encararme, lanzó un puñetazo giratorio en mi dirección, pero me agaché rápidamente, esquivándolo por poco. Casi se podía oír el silbido del aire cuando su puño pasó zumbando a mi lado. Aprovechando la oportunidad para contraatacar, lancé un rápido golpe de karate hacia su costado expuesto, apuntando a un punto vulnerable entre sus costillas. Mi golpe impactó con precisión, provocando que Hort gimiera de dolor mientras retrocedía tambaleándose. Pero Hort no iba a ceder.
Con feroz determinación, lanzó un puñetazo rápido seguido de un puñetazo recto, ambos dirigidos directamente a mi pecho. Me moví rápidamente hacia un lado, sintiendo la ráfaga de viento cuando sus puños casi me alcanzaron. En respuesta, lancé un potente gancho con el puño, apuntando a su mandíbula con todas mis fuerzas. El golpe impactó de lleno, provocando una oleada de dolor en el cuerpo de Horde, quien retrocedió tambaleándose, momentáneamente aturdido por la fuerza del impacto. Cuando Horde me lanzó un puñetazo a los ojos, actué con rapidez. Me moví velozmente, bloqueando sus dedos justo antes de que me alcanzaran. Con un movimiento ágil, aparté su mano, deteniendo su ataque e impidiendo que tomara ventaja. «¡Hijo de puta!», escupió Horde, con la voz cargada de rabia venenosa. Su frustración era palpable, su furia evidente en cada movimiento, cada golpe impulsado por su ira contenida. Sintiendo la descarga de adrenalina, concentré toda mi fuerza en un solo puñetazo, un puñetazo de apenas 2 centímetros directo al pecho de Horde. El impacto fue potente, haciéndolo retroceder unos pasos mientras luchaba por recuperar el equilibrio y el aliento. A pesar de la fuerza del golpe, la gran resistencia de Horde hizo que fuera difícil derribarlo. Se mantuvo firme, aunque por su expresión era evidente que había sentido el impacto. «No dejaré que unas arañas me derroten», gruñó, con voz llena de determinación. Con un movimiento rápido, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña jeringa llena de una sustancia misteriosa. «No quería llegar a esto, pero no me has dejado otra opción», gruñó Horde, con la voz cargada de frustración. «Esto tiene efectos secundarios», pensó Horde con amargura, sintiendo el peso de su decisión sobre él. «Dentro de 2 horas, después de usarlo, mi cuerpo me dolerá las 24 horas del día. Pero no tengo otra opción. Esto es por él y también por nuestro plan». Con esos pensamientos, quedó claro que Horde se veía obligado a tomar medidas extremas, sintiéndose a la vez desesperado y decidido. A pesar de sus dudas, comprendió que no tenía otra opción que usar esto para potenciar sus capacidades si quería tener alguna posibilidad de vencer a su fuerte oponente. Y a pesar de conocer las consecuencias y el desgaste que inevitablemente sufriría, Horde se armó de valor, impulsado por un sentido del deber y la lealtad a su causa. Con el corazón apesadumbrado, se inyectó la sustancia en las venas, sintiendo sus efectos recorrer su cuerpo como una espada de doble filo. Horde sintió una oleada de euforia cuando el vibranio potenciado recorrió su cuerpo, otorgándole una explosión de poder que jamás había experimentado. No solo su brazo se vio afectado. La sustancia potenció sus capacidades generales, aumentando sus reflejos, velocidad, resistencia y fuerza a niveles nunca antes vistos. «Sistema», supliqué con urgencia, con un dejo de temor en la voz, «¿puedes comprobar su estado, por favor?». Sentí una sensación de peligro inminente, lo que aumentó mi creciente preocupación. «Entendido, iniciando comprobación de estado», respondió el sistema con un tono tranquilo pero eficiente. Tras una breve pausa, continuó. «Comprobación de estado completada. Estado. Nombre. Horde 2. Edad. 32. Nacionalidad. Estadounidense. Atributos. Fuerza. 32, 92 de Booth, agilidad. 42, 60 de mejora, resistencia. 34, 94 de Booth, carisma. 30 suerte. 20 resistencia. 50, disminuye 10, reflejos. 41, 60 de fuerza, habilidades. Mayor fuerza y resistencia, experiencia en combate, experiencia mecánica, intimidación, redirección de la energía cinética. Habilidades técnicas. Competencia en vibranio. Nivel de dominio boxeo. Nivel maestro. Más allá. Mientras revisaba su estado, una maldición escapó de mis labios. Joder, se ha vuelto aún más poderoso. ¿Listo para la segunda ronda, Spider-Man?, preguntó Horde con una sonrisa confiada, con un tono rebosante de arrogancia. Horde se giró hacia el profesor Thomas con una sonrisa amenazante, dejando clara su intención. «Primero, voy a darle un puñetazo a ese viejo por arruinarme el humor», espetó con voz cargada de desprecio. Se me encogió el corazón al ver a Horde abalanzarse sobre el profesor Thomas, lanzándole un puñetazo que lo mandó volando.
Sentí un nudo en el estómago, presa del miedo y la determinación. Señor Thomas. Grité, con la voz temblorosa por la preocupación. Sabía que no tenía más remedio que enfrentarme a Hort cara a cara, aunque eso significara arriesgarlo todo, incluso mi propia vida. Con firme determinación, mantuve la mirada fija en Hort, dispuesta a enfrentarlo sin importar las consecuencias. Cuando me miró, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, demostrando su seguridad en sí mismo. Mientras Hort se abalanzaba sobre mí a la velocidad del rayo, sus movimientos se volvían borrosos por la agilidad y la precisión. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Sus puñetazos me llegaban en una ráfaga, cada uno más rápido y potente que el anterior. Ni siquiera mi sentido arácnido mejorado podía reaccionar con rapidez. Cuando Hort se giró rápidamente, me propinó un fuerte puñetazo en el estómago. El dolor fue intenso. Me doblé de dolor, como si me hubiera atropellado un camión. El dolor intenso me desgarraba el cuerpo y no pude evitar gritar. ¡Ah! Mi respiración se volvió entrecortada. Cada inhalación era una lucha contra la agonía abrumadora. El sabor a sangre me llenó la boca. Luchando por hablar a través del dolor, logré jadear. ¿Eso es todo lo que tienes? Mi voz se quebró. La rebeldía era evidente a pesar de la agonía. Te espera otra cosa. La sonrisa de Hort se ensanchó, con un brillo cruel en sus ojos mientras me veía sufrir. Oh, esto es solo el principio, se burló, con la voz cargada de malicia. Aún no has visto nada. Mi sentido arácnido se activó, alertándome del peligro inminente. Reuniendo todas mis fuerzas y voluntad, intenté bloquear el brazo de vibranio de Hort, con la esperanza de detener el poderoso golpe que se dirigía a mi cabeza. Pero no pude detener su fuerza imparable. No. Jadeé, la palabra salió disparada de mi boca mientras retrocedía tambaleándome, con la vista nublada por las estrellas. El mundo daba vueltas a mi alrededor, me mareé mientras luchaba por mantenerme en pie. La sonrisa malévola de Hort se ensanchó mientras avanzaba, con los ojos brillando de cruel deleite. Se acabó para ti, Spider-Man, se burló, con la voz cargada de desprecio. Ya no hay escapatoria a tu destino. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por mantenerme en pie, buscando desesperadamente una forma de escapar del peligro inminente. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en un plan, Hort lanzó otro feroz ataque. Su brazo de vibranio se movía tan rápido que ni siquiera mi sentido arácnido pudo reaccionar. Su golpe me impactó con fuerza, provocándome un dolor insoportable en la cabeza. Destellos brillantes me deslumbraban mientras luchaba por mantenerme consciente, sintiendo que podía desmayarme en cualquier momento. Mi cuerpo gritaba de agonía y sentía que perdía la batalla contra la inconsciencia. Mientras luchaba por superar el mareo y el dolor, Hort aprovechó mi vulnerabilidad. Rápidamente acortó la distancia entre nosotros y me abrazó con fuerza. La presión era insoportable. Cada músculo de mi cuerpo palpitaba de agonía mientras me apretaba con una fuerza implacable. Mientras Hort me apretaba con fuerza, el dolor se volvió insoportable. ¡Aur! Grité, la agonía me desgarraba como un fuego abrasador. Me duele, me duele. ¿Por qué? ¿Por qué? Exclamé, con la voz quebrada por el dolor y la desesperación. La risa de Hort resonaba en mis oídos, burlona y cruel. Grita para mí, Spider-Man. Grita. Mientras Spider-Man, Michael Wilson, dejaba escapar un grito de dolor, una repentina ráfaga de disparos surgió de la dirección de Thomas Ayoway, desviando la atención de Hort de su cautivo. Sorprendido por los repentinos disparos, Hort soltó a Spider-Man, permitiéndole alejarse tambaleándose, tratando de recuperar el aliento y sujetándose las heridas. ¡Aug! Gritó Spider-Man, sintiendo como la presión disminuía a medida que el agarre de Hort se aflojaba. A pesar del dolor y la confusión, Spider-Man vio a Thomas Ayoway. Su cuerpo estaba ensangrentado debido al puñetazo que había recibido, pero a pesar de sus heridas, se mantuvo erguido, disparando su arma con precisión hacia Hort. ¡Hijo de puta! Gritó Hort con frustración en medio del tiroteo, su ira evidente mientras usaba su mano derecha de vibranio para protegerse de las balas.
Aprovechando la situación, Thomas lanzó varias bombas de humo hacia donde se encontraba Spider-Man, Michael Wilson. El humo se extendió rápidamente, cubriendo la zona con una densa oscuridad, lo que le dio a Spider-Man la oportunidad de escapar. Mientras el denso humo llenaba el aire, dificultando la visión y la respiración, Hordos tosía y se ahogaba, esforzándose por hablar con claridad en medio de la situación. Sus palabras eran ininteligibles y difíciles de oír por encima del ruido de los disparos. «¡Maldito bastardo!», espetó Hord entre toses, con la voz tensa mientras luchaba por respirar entre el denso humo. A pesar de la oscuridad, se mantuvo alerta, usando tanto sus rápidos reflejos como el fuerte brazo de vibranio para desviar las balas que se dirigían hacia él. Las balas rebotaron inofensivamente contra el resistente metal, pero el humo dificultó la precisión de sus movimientos, aunque permaneció en estado de alerta. Tosiendo y luchando por respirar, Spider-Man se tambaleó hacia el denso humo, con el cuerpo adolorido y lleno de adrenalina. En su interior, Michael Wilson, el hombre bajo la máscara, clamaba desesperadamente al sistema Spider-Man. «Sistema, necesito 2 pociones de salud ahora, una para mí y otra para el profesor Thomas», suplicó Michael con urgencia en su cabeza. Luchaba por seguir moviéndose a pesar de su cuerpo gravemente herido y maltrecho. «Afirmativo, anfitrión», respondió rápidamente el sistema de IA, con una voz que transmitía tranquilidad en medio de la situación. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, Michael superó el dolor, a pesar del cansancio y la frustración. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no se rindió. Tenía que arreglar las cosas y derrotar a Hord. Con manos temblorosas, Michael Wilson abrió la botella de la poción curativa y sin perder tiempo la bebió de un trago, sintiendo sus efectos curativos recorrer su cuerpo casi al instante. Es como si no tuviera ninguna herida ni hueso roto. Esta poción es realmente asombrosa, pensó. Luego, con la otra mano, tomó otra poción para el profesor Thomas. Michael dejó la botella vacía y, con la poción curativa asegurada en su mano izquierda, estaba listo para partir. Entonces, Spider-Man se balanceó usando su sentido ki para percibir al profesor Thomas y se balanceó rápidamente hacia él. Con un movimiento de muñeca, lanzó su telaraña orgánica, agarrando a Thomas con su mano derecha y atrayéndolo hacia sí. Juntos, se retiraron rápidamente, desapareciendo entre la nube de humo mientras buscaban refugio en otra habitación. Mientras Spider-Man y Thomas desaparecían entre la densa humareda, la ira de Hord se desbordó. El humo le dificultaba la visión, aumentando su enfado y la humillación que sentía por haber sido atacado a tiros por Thomas Ojwai. «¡Maldito seas, viejo!», gritó Hord, su voz resonando con ira en la habitación. Agitó los brazos, intentando despejar el denso humo que le impedía ver. Sin embargo, la niebla persistía, frustrándolo al negarse a desaparecer. Hord se sentía furioso y humillado. Apretó los puños con fuerza, su cuerpo se tensó de ira. No podía permitir que Spider-Man y Thomas escaparan. Lo habían hecho quedar como un tonto, y tenía que hacerles pagar. Mientras tanto, después de que Spider-Man, Michael Wilson, y Thomas Ojwai encontraran refugio en otra aula, Spider-Man sacó rápidamente una poción curativa que ya tenía en la mano izquierda, sin necesidad de buscarla en su inventario. Con mano firme, le extendió la poción a Thomas. «Aquí tiene, señor Thomas», dijo Spider-Man, ofreciéndole la poción al hombre herido. Thomas miró la poción con sorpresa, sus ojos se abrieron de par en par por la curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó, intrigado por el misterioso líquido. Spider-Man explicó sin dudarlo, con voz llena de urgencia. «Esta es una poción que puede ayudarte a recuperarte de las heridas, incluso si tienes huesos rotos. Mientras estés vivo, puede curarte». Thomas asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Al fin y al cabo, estaba herido y maltrecho por el ataque potenciado con vibranio de Hord. Tenía los huesos rotos, y era un milagro que aún pudiera moverse. Quizás su experiencia como justiciero le permitía soportar tanto dolor y seguir luchando. Sin más dilación, tomó la poción de la mano de Spider-Man y la bebió, sintiendo sus efectos curativos recorrer su cuerpo casi de inmediato.
El dolor comenzó a disminuir y sus heridas empezaron a sanar, devolviéndole la fuerza y la vitalidad por completo. Mientras la poción curativa hacía su efecto, Thomas sintió una oleada de gratitud hacia Spider-Man por haberle brindado semejante apoyo en su desesperada situación. Gracias, Spider-Man, dijo Thomas con gratitud, con la voz llena de agradecimiento al sentir cómo la poción curativa hacía su efecto. Eres un verdadero superhéroe, incluso más que yo. Spider-Man se sintió profundamente honrado por los elogios de Thomas. Después de todo, Thomas Salloway era una leyenda viva que había combatido a numerosos villanos durante su época de justiciero. Gracias, señor Thomas, respondió Spider-Man, Michael Wilson, con la voz conmovida por el reconocimiento. Ahora que Thomas se había recuperado completamente de sus heridas gracias a la poción curativa, se volvió hacia Spider-Man con expresión seria, ansioso por escuchar su próximo movimiento. ¿Cuál es el plan, Spider-Man?, preguntó con voz tranquila. Espera, no te sorprendas por lo que estoy a punto de hacer, dijo Spider-Man con seguridad. Entonces, como por arte de magia, sacó de su sistema Spider-Man una variedad de objetos que aparecieron de la nada. 30 bombas de humo, 20 cuchillos arrojadizos, 20 barras de energía y un gancho. Thomas Salloway quedó asombrado por la repentina habilidad de Spider-Man para producir objetos aparentemente de la nada. No pudo evitar preguntarse si Spider-Man poseía algún tipo de poder sobrenatural similar al de su propia capa. ¿Eres una especie de mago o hechicero que puede invocar cosas de la nada?, preguntó Thomas, intrigado por la misteriosa exhibición. Spider-Man, Michael Wilson, dudó un momento y luego dijo: sí, algo así, ¿te sorprende?, respondió vagamente, ocultando el verdadero alcance de sus poderes. Thomas pareció aceptar la explicación con una risita. Estoy acostumbrado, admitió. Me he enfrentado a seres sobrenaturales como demonios e incluso me he topado con un robot. Y sin ánimo de presumir, tengo una capa genial que me permite volar. Spider-Man asintió, sintiendo alivio al ver que Thomas no insistía en obtener más detalles sobre sus habilidades. Bueno, ya lo sé todo, pensó Spider-Man. Al fin y al cabo, he leído los cómics sobre la historia de Thomas Salloway en mi propio mundo. Después de eso, Spider-Man, Michael Wilson, ideó rápidamente un plan para derrotar a Horde sin poner en peligro a nadie más. Bien, señor Thomas, este es el trato, dijo, simplificando las cosas. Tenemos que derrotar a Horde rápido y mantener a todos a salvo. Thomas asintió, dispuesto a escuchar. Entendido. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Primero, usaremos bombas de humo para confundir a Horde y ocultar nuestros movimientos, explicó Spider-Man, señalando las bombas de humo que llevaba. Mientras él intenta comprender lo que sucede, yo lo enfrentaré directamente. Usted, señor Thomas, ayudará lanzando cuchillos desde una distancia segura. Entonces, ¿lo que dices es que vamos a improvisar y patear traseros?, preguntó Thomas, buscando una confirmación en términos más sencillos. Sí, esa es la idea principal, respondió Spider-Man, simplificando el plan para Thomas. Improvisaremos y le daremos una paliza. Tú lanzas cuchillos, yo le doy puñetazos y patadas. Vamos. Estamos perdidos. Sí, estamos perdidos, dijo Thomas con un suspiro. Hagámoslo. Spider-Man pensó para sí mismo. No es que pueda verme cuando está lleno de humo, pero yo, en cambio, puedo verlo con mi percepción del ki. Así que es un plan válido. Se tranquilizó, confiado en su habilidad para usar su técnica de percepción del ki y obtener ventaja en el próximo enfrentamiento. Mientras tanto, tras disiparse el humo, Horde emergió de él con los ojos llenos de ira. Cuando los encuentre, lo pagarán caro, viejo y pequeño Spidey, murmuró entre dientes mientras comenzaba a buscar a Spider-Man y a Thomas Salloway. Mientras Horde seguía buscando, se topó con Brad Larson, Gal Morrison y Dale Dallas, junto con otros estudiantes. Todos buscaban a sus compañeros desaparecidos. Entonces Horde sonrió al verlos. Final del capítulo.